ya, ahí sí. Hoy, bueno, pero nos quedamos con una, todo ya por lo menos tenemos el contexto. Yo creo que esa sería la introducción. Entonces el fin acá es quienes estamos, eventualmente representamos, cada quien podríamos tal vez conocernos más o si alguien se quiere presentar, e indicar también un poco el grupo que representa. Nosotros entendemos que Natalia representa al sur y nos conocemos desde hace tiempo, así que si Natalia tú precisas en este minuto, ya que estás en clase, de dar paso al lado, no hay ningún inconveniente. Pero eventualmente alguien de ustedes quisiera agregar algo o participar. Quisiera agregar un par de cosas, junto con el análisis que entregaba Víctor con respecto a la contingencia o las actividades propias de BC en los últimos años. Quisiéramos indicar, y también para que he grabado el dicho proceso, de que el objetivo fundamental de esta reunión es justamente subsanar el tema de la gobernanza, de cómo podemos nosotros generar los mecanismos de participación y de representación de cada uno de sus miembros y del sentir, del saber de cada uno de ellos también, respetando las diferencias y las similitudes que puedan existir y hay intereses con respecto a las distintas localidades y territorios que cohabitan. Y porque una de las características que tiene el país, nosotros los chilenos, es que somos muy diversos, o sea, somos muy largos. Y el tema de las comunicaciones, el tema de la participación y el tema de cómo enfrentar cada una de las actividades propias en lo que tiene que ver con las distintas áreas de economía bien común, requiere una orgánica que sea lo más representativa y participativa posible. ¿Mm? Ese es el objetivo. Y con respecto a tu presentación, Víctor, bien, ahora invitaría a las a personas que están aquí participando a ahondar en los conceptos vertidos y la cual los convoca, que es la gobernanza de EBC. Gracias. En ese sentido, Julio, quisiera hacer algunas preguntas ¿Mm? con respecto a lo que mencionaba Víctor, de esta opción propuesta de realizar comités. En ese caso, habría que realizar un cambio en la orgánica, por ejemplo, algo legal, estatutos, etcétera. Sí, en realidad vamos a trabajar un poco al revés. ¿En qué Claro, sentido? en efecto, Lo que nosotros tenemos, perdón, Víctor, lo que nosotros tenemos como estructura legal estamos sujetos a una formulación que el Estado nos permite actualmente. Pero lo que nosotros proponemos va un poco más allá de eso. Nosotros vamos a definir como EBC Chile algo un poco distinto. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a definirnos cómo queremos gobernarnos y vamos a buscar legalmente la estructura que nos permita sustentar ello. Es al revés. No adecuarnos a la ley, sino que en lo que nosotros tenemos, cómo podemos nosotros adecuarlo al tema jurídico nacional particular. ¿M? De tal forma de sentar una suerte de precedente de cómo debieran estructurarse en el futuro nuestros colegas a nivel internacional. Es una suerte de innovación en el proceso. ¿Sí? Y, y eso es lo que queremos hacer, vemos qué podemos hacer. ¿Mm? Porque la conformación por comité que indica Víctor, que es una conformación bastante particular, en la cual lo facilita EBC Internacional, no hay un parangón, salvo algo forma muy somera, lo que son las cooperativas y algunas asociaciones comanditas que existen en Chile yo, que pueda yo, permitir este tipo de trabajo. Pero yo- eso no significa que no lo podamos hacer. Sí, lo invito a que se discutan de forma abierta cómo que desean hacerlo. Lo importante es una definición. Eso, yo gracias. yo lo vería un poco distinto y el análisis o el planteamiento lo haría de la siguiente forma.
Hoy día existe, por ejemplo, una experiencia que nosotros observamos a nivel nacional, internacional, en donde se funciona en la EBC, y no solo en la EBC, sino que en otras instituciones también, en comité. Es decir, ¿existen las personas más apropiadas para dar respuesta legal? Sí. Y se arma un comité y ellos tienen la potestad de dar respuesta. Es decir, si yo, en representación de mi círculo en Santiago, quiero establecer una relación con Movistar, y quiero tener el respaldo legal de esa relación que yo estoy desarrollando, el NDA o el instrumento que yo firme con Movistar, voy a ir a ese comité legal y le voy a decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy dentro del marco de lo que la EBC me permite? Si el comité me da respuesta que ok, yo traspaso, digamos, ese proceso, ¿ya? Esa agilidad o esa celeridad que necesitan los equipos de campo, por así decirlo, o los que estamos en el terreno del día a día, es lo que debemos intentar promover acá nosotros como equipo humano, ¿ya? Con el objetivo de lograr esa simbiosis o esa dinámica. Eso, ¿en qué forma genera valor? Genera valor en términos de, primero, la estructura de la EBC en términos tributarios empieza a adquirir una experiencia o una dinámica legal respecto a los usos tributarios que se le dan, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hicimos, cuando recién partimos hace un tiempo atrás, con Marcelo, no me acuerdo si por la empresa o cómo fue, pero esta fundación o la empresa de teatro que se adjudica un fondo, como lo hacen otras fundaciones, como lo mismo que les explicaba de Colbún, vino a nosotros, nos solicitó el apoyo, la EBC generó el apoyo, se hizo el proceso, significa que la plata llegó, no a la EBC, sino que a una cuenta que se determinó, y por ese ejercicio, por ese respaldo que la EBC le generó a ese proyecto, que en donde está involucrada la municipalidad, está involucrado un montón de instituciones, y esto de teatro, que era para fines de niños, no me acuerdo, le genera un retorno o un pago, no de comisión, pero tal vez tipo royalty, a la EBC, que la EBC en ese proceso se ganó como 500.000 pesos, o 250.000 pesos, no me recuerdo, ¿ya? Pero en ese minuto, en el que hicimos ese ejercicio, que está dentro del marco de lo que tienen, de las posibilidades que tienen estas instituciones, ahí nos percatamos que no teníamos ni siquiera como directorio el reconocimiento de directorio. O sea, ninguno de nosotros en ese proceso tenía el derecho a firma. O sea, incumplimos en los procesos administrativos, por definirlo de alguna manera. Pero hasta ahí no teníamos idea del hoyo legal que tenía la EBC, ¿ya? Eso luego después nos ocupamos de subsanarlo, y cuando lo tuvimos subsanado y empezamos a proponer las distintas formas o mecánicas de sustentabilidad o de incentivos para los grupos, nos empezamos a encontrar con estos vacíos y estas debilidades, ¿ya? Creemos, o percibimos, ¿no es cierto?, también porque en un grado, por mi propia experiencia en términos de campo, lo más práctico es trabajar en términos modulares, y que el equipo que está o es responsable de algo responde frente a esa especialidad, ¿no? Esa es mi visión. Eso nos debería dar agilidad. O sea, debería haber un comité, ¿no es cierto?, del representante legal, del representante contable, del representante ejecutivo, de los grupos, que se reúne cada 3 semanas o 4 semanas, ¿no es cierto?, cumple con estas reuniones en el año, y con eso yo creo que vamos a tener mayor celeridad que la que estamos hoy día logrando, porque si ustedes lo ven, si la EBC, como por ahí en una conversación se comparaba con empresas B, ocurre que la diferencia es que empresas B tienen la instrumentalización comercial, que nosotros no hemos tenido, y no hemos sabido tampoco darle el piso, primero, a estatutario, y segundo, en lo que se llama en términos regulares el pacto de accionistas, que aquí debería ser el acuerdo, el convenio de los representantes de los grupos, ¿ya?, de cada uno de estos grupos, en un marco, como mencionaba Julio,
o que se defina como asociativo o cooperativo, no lo sabemos, pero en términos prácticos yo lo llamaría Sí. círculo, ya ahora tienen otro nombre, pero que no se me viene a la memoria. Eh, ¿Cómo se ¿Me llama? permites, Víctor? Sí, sí. Justo con señalar y agradecer, ¿cómo se llama? Tu análisis de, ¿cómo se llama? Y lo que tú propones es trabajar un intermedio de comités, la cual cada comité tiene una cierta especialización y se te cuenta entre ellos, de tal forma que cada uno tenga una especialidad y pueda trabajar de forma conjunta. Ok, esa es tu propuesta. Quisiera escuchar a los demás. ¿Qué proponen como gobernanza? ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión en particular? ¿Qué visión tienen con respecto a este tema? Guillermo, por ejemplo, ¿cómo te acomodaría a ti el tema Roberto está de la pidiendo relación? la palabra. A ver, Sí, Saludos, Roberto. mira, de paso. Roberto, Roberto primero, después sigo yo. Gracias, Julio. gracias. No, adelante. Guillermo, por favor, adelante. Mira, nosotros acá hemos como conversado un poco como una idea de organización, pero más que un esquema. Tengo acá una lámina, no sé si puedo compartir como para transmitir la idea. Obviamente esto no es Sí, una sí lámina puedes. definitoria en cómo, mira, voy a compartir acá una laminita que tengo. Veamos. No sé si ahí se logra ver esta lámina. Sí, se ve bien. Mira, como nosotros creemos, y aquí obviamente esto es solamente como un material base para, obviamente, discutir, me hace mucho sentido la idea de comité que plantea Víctor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El nombre asociación, ¿cierto? De alguna manera tenemos que demostrar que efectivamente somos una asociación, porque una asociación por definición está compuesta por otros organismos, ¿ya? Que pueden ser personas jurídicas fundamentalmente, ¿cierto? Pueden ser personas naturales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros acá desde la región? Yo creería que también captura un poco el sentir ahí de los amigos del sur, es que se nos hace muy práctica la idea de constituir primero un comité general, ¿ya? Donde básicamente sea un comité donde un miembro, ¿cierto? Es decir, una organización, una fundación, una EBC regional, la personalidad jurídica que sea, tenga un representante y un voto, con el objeto de que este comité general nacional pueda tomar decisiones fundamentales, por decirlo de alguna manera. Decisiones que implican cambios estratégicos, que implican decisiones fundamentales de la asociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este comité, al un voto, un miembro de cada uno de los organismos, obviamente en ese comité tendría una especie como de reuniones cada cierto periodo, donde se toman decisiones fundamentales. Ahora, para darle una función ejecutiva, ¿cierto?, a las decisiones que se toman acá, creemos que puede funcionar muy bien, obviamente, el oficio más bien de un director ejecutivo, que es el que estaría acá arriba, ¿cierto? Pero este director ejecutivo tendría que operar junto con una serie de subcomités, ¿ya? Ahora, ¿qué temáticas nos hacen sentido dado el estado de maduración que tiene la asociación? Bueno, claramente se necesita un subcomité de finanzas, creo que lo mencionó ahí Víctor. Probablemente, y nosotros pensamos que hay dos subcomités que pudiesen tomar fuerza, que es un subcomité de vinculación, ¿cierto? Un subcomité de vinculación con el medio, un subcomité ideológico y un subcomité de incentivos, ¿ya? ¿Y por qué lo visualizamos como un comité de incentivos? Porque esto va a tomar, de alguna manera, esto lo vamos a convertir en un reactor, ¿cierto? O sea, que podamos convertir esto a una masa crítica de funcionamiento en la medida en que seamos capaces de establecer incentivos que pueden ser fondos, incentivos económicos, ¿cierto? Incentivos no necesariamente económicos, para trabajar en función de proyectos en cada uno de los miembros de la asociación. Por poner un ejemplo, ¿ya? Nosotros acá en la región de Valparaíso, si bien es cierto, hemos puesto el foco en difusión y no en proyectos,
sí nos hace sentido, por ejemplo, postular a un fondo en conjunto con una universidad, ¿cierto? Un fondo Corfo, por ejemplo, en temas de innovación para la economía del bien común. ¿Ya? Pero eso no lo hemos hecho, ya no lo hemos hecho porque nos falta estructura, ¿cierto? Nos falta una masa de respaldo como una asociación. Entonces, para nosotros sí representa un incentivo formar parte de la asociación, por cuanto se pueden articular postulaciones a fondos, que serían estas esferitas amarillas, ¿cierto? Donde todos los miembros de la asociación hiciéramos como una jerarquización. De manera que si habemos 10 integrantes en la asociación, 10 personas jurídicas que forman parte de esto, bueno, hacemos una priorización de acuerdo a los lineamientos, a los objetivos que nos tracemos como asociación y asignamos esos recursos a esos proyectos que salgan en las regiones, incluyendo obviamente a Santiago. ¿Ya? O sea, acá los temas críticos tienen que ver, creo yo, quizás para alcanzar un ritmo de funcionamiento, es ser capaz de con un subcomité de incentivo y de vinculación, buscar formas de generar estos incentivos, que pueden ser económicos y pueden ser no económicos. Yo creería que de esa forma vamos a poder traer recursos y vamos a ser capaces de darle una orgánica permanente. ¿Ya? Alguien decía por ahí la semana pasada, prácticamente lo que hay acá es un voluntariado, ¿ya? Y por lo tanto, si logramos atraer recursos vía proyectos, por ejemplo, vamos a ser capaces de levantar un financiamiento permanente a las personas que ya trabajen en forma continua en la asociación. Esto es más o menos lo que se nos ocurre. La otra discusión que tuvimos nosotros es, dado que estamos todavía en una etapa donde necesitamos tomar fuerza, es abrir un poco más los límites a la pertenencia a la asociación, ¿ya? Hay muchas otras organizaciones que, si bien es cierto, no tienen como origen la economía del bien común, sí, por su propósito, contribuyen al bien común, ¿ya? Entonces, creemos que pudiésemos flexibilizar un poquito más la forma o los límites que implican participar acá o no, y por ejemplo incorporar a muchas otras organizaciones que no son EBC, pero sí están haciendo actividades que contribuyen enormemente al bien común, ¿ya? Como por ejemplo, aquí en la región tenemos la Fundación Sembra, tenemos el proyecto de la Comuna, tenemos un montón de organizaciones que de alguna manera están interesadas en formar parte de una asociación que levante el tema ideológico económico. Entonces, eso también creo que nos permitiría abrirnos un poco más y no ser tan dogmático quizás. Y en ese sentido, pudiésemos flexibilizar un poco un cierto dogmatismo natural que se produce por el hecho de adscribirnos exclusivamente, ¿cierto?, a un lineamiento. Y en esto me gustaría que no me malinterpretaran. En el sentido, yo entiendo que, por ejemplo, EBC Austria, EBC Europa, ellos tienen un modelo que funciona muy bien en Europa, ¿ya? Pero aquí en Latinoamérica tenemos otra realidad. Entonces, nosotros como Asociación Economía del Bien Común en Latinoamérica, creo que debiésemos ser capaces de capturar nuestra propia realidad. Piensen ustedes que la economía latinoamericana son fundamentalmente extractivistas, ¿ya? Que es una realidad muy distinta a la europea. Entonces, yo creería que debiésemos, de alguna manera, engancharnos un poco más con la realidad nacional, económica, y desde ahí poder tomarnos, porque si no vamos a tener un dogmatismo abstracto que no le va a hacer sentido a la comunidad. Yo creería que debiésemos flexibilizar un poco esto para incorporar organizaciones que se sumen a la asociación. Y como les digo, un voto, una asociación, un voto, una organización, un voto, una personalidad jurídica para las decisiones fundamentales en un comité general nacional. Eso es lo que nosotros se nos ocurrió en esta semana. Yo conversé con Orlando, siendo con Tania, con otros integrantes, y a nosotros por lo menos nos hace sentido algo más o menos de esta forma, quizás no igual como está acá, pero sí que recoja esta idea fundamental de ampliar los límites, ¿ya? Darle flexibilidad. O sea, la matriz del bien común no es el único instrumento que permite contribuir a una economía del bien común. Hay muchas otras formas, ¿ya? Formas de innovación tecnológica, formas de diseño económico que van más allá de la matriz. La matriz es importante, ¿cierto? Y tratamos de aplicarla en los municipios. Pero yo creo que nos estamos perdiendo otros espacios donde quizás podemos catalizar que la asociación tome fuerza. Y lo segundo es crear un sistema de incentivo económico y no económico para todos los miembros de la asociación. Y ahí tenemos que echar a andar la creatividad, ¿cierto? Y la experiencia que cada uno de nosotros tiene en financiamiento y en formas de atraer recursos para levantar. Eso muy sucintamente, compañeros y compañeras. Obviamente esto solamente es una idea, ya lo podemos destruir,
pero nos gustaría que quedara algo del espíritu de esto. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Tus palabras y tu presentación ha sido muy clara, se entendió bastante bien. Es una propuesta interesante junto con la de Víctor. Quisiera, Roberto, por favor. Sí, gracias. Parto disculpándome por el atraso y media hora tarde me perdí la intervención de Víctor, que se supone daba un marco teórico a esta discusión. Pero como Julio preguntó opiniones al respecto, yo voy a dar la mía. Es decir, para mí siempre la EBC ha sido un espacio más bien de confrontación de ideas. Yo aquí estoy participando un poco para aprender la visión que se tiene respecto de la economía. A mí me gustó mucho ese esquema de cambiar el switch de la economía, y que yo lo veo al revés, es decir, se planteaba poner de patas para arriba la economía, ¿ya? Yo creo que lo que hay que hacer es influir para que la economía deje de estar patas para arriba, porque hay que avanzar a que la economía esté al servicio de la humanidad y no al revés. Actualmente la humanidad está al servicio de los sistemas económicos, que es como una locomotora sin freno, ¿eh? y sin conductor. No sabemos hacia dónde va la economía. Y un poco ahí tratamos de ver cómo nos sujetamos en esta cosa que va hacia adelante. Entonces, para mí es un espacio de discusión y de aprendizaje. Pero sobre la estructura legal, yo había asumido que estaba bastante maduro, incluso que se había consolidado una estructura previa. Recuerdo que estuvimos trabajando bastante tiempo en eso. Mantengo mi posición. Lo primero, debe ser acorde con EBC Internacional. O sea, aquí se están planteando algunas filosofías respecto de la economía, y nosotros deberíamos tratar de aterrizar a lo latinoamericano estas ideas que partieron en Europa. Lo segundo, que la estructura debe ser lo más simple posible y muy dinámica respecto de las alternativas que se vayan presentando y que sean funcionales a ese objetivo de difundir la EBC. Muy dinámica. En la medida que es una estructura pesada y muy rígida, es fácil que se quiebre, ¿no? Que deje de funcionar y que hayan conflictos. O sea, tiene que haber un núcleo de la gente que esté interesada en esto, que esté, y que a partir de eso, en la medida que hay proyectos o ideas para ejecutar, esto se puede ir complicando con más comités, con especialistas, con asesores, en fin, lo que uno quiera. Pero a partir de una base bastante simple. Y lo otro es que tiene que ser también de bajo costo, porque inicialmente no podemos partir con horarios para la gente que va a participar en esto. Eventualmente, si hay algún financiamiento en adelante, podría ser, pero es parte del desarrollo de esta cosa básica que tiene que existir. Otro punto importante es que se pueda vincular, como decía Guillermo, a otras iniciativas similares. Hay todo un desarrollo de ideas de economías circulares, ¿eh? De circuito corto en torno a los territorios. Eso yo creo que conversa muy directamente con esta idea de la economía del bien común. Las empresas B, por supuesto, deben estar ligadas a esta idea, banca ética y muchas otras, porque ya Guillermo mencionó varias universidades que están trabajando en la idea, también deberían poder. Yo diría que eso es lo básico, y más o menos mantengo mi posición desde el principio respecto de la estructura de la ABC. Y alguna vez planteé y lo vuelvo a plantear, si es que está todavía en duda la formalización de la ABC, ¿por qué no usar la estructura más simple
hasta ahora se ha inventado, que es la de las organizaciones funcionales. Partir con eso. Una organización funcional que se forma con un grupo de personas que piensan más o menos similar y que tienen ciertos objetivos. Y con eso ya tendríamos una estructura básica como para partir. Ese es mi aporte. Gracias. Víctor, por favor. Gracias, Gracias, Roberto. Roberto. Yo, un poco tomando las palabras de Roberto y Guillermo, un poco en respuesta a la duda de Roberto, la EBC no tiene un problema de definición de identidad jurídica. Lo que tiene hoy día es una definición muy rígida, como decías tú, y pesada, que hace complejo administrarla, o darle crecimiento, o celeridad a muchos procesos. Eso es lo que veníamos comentando. Y eso se debe a que la estructura del directorio que tiene hoy día, ponte tú, dice que hay que tener tantos miembros, etcétera, y que hay que cumplir esto y lo otro. Y claramente, por como mencionó Guillermo, por nuestra identidad cultural, es muy poco probable que lleguemos a ese estado. ¿Ya? Entonces, lo que nos resta ahora es poder darle una orgánica, que yo estoy muy en línea con lo que Guillermo acaba de presentar. Porque es precisamente eso. Nosotros como EBC, más allá del balance del bien común, lo que debemos lograr es identificar fenómenos que están promoviendo los valores de la economía del bien común sin necesariamente estar tituladas de EBC, ¿ya? Y que eventualmente no saben cómo transmitir o cómo comunicar ese beneficio y ese valor que ellos están generando la economía con un impacto real. Porque efectivamente sabemos que hay muchas empresas que, dada su propia naturaleza, instrumentan distintas variables de economía, ¿no es cierto? Nuevas, regenerativas, circulares, las que podamos exponer, pero efectivamente son fuentes de generación de valor, y cuando están generando valor, precisamente el balance del bien común es capaz de detectar eso y exponerlo a través de indicadores que son claros y absolutamente viables para una conducción de políticas públicas, ¿ya? Recordemos que la economía del bien común lo que intenta es identificar y promover, ¿no es cierto?, una acción social efectiva que genere impacto, ¿no es cierto?, sobre la economía real, por decirlo, pero identificando los ejes de valor que propician que la economía sea fértil. Por definirlo, o tratar de decirlo un poco en simple, no sé si se entendió bien la idea, pero a lo que voy, tomando un poco el ejemplo que pone Guillermo, es lo que yo creo que debe lograrse. Es el tipo de orgánica que, al menos acá en Chile, nos va a permitir flexibilizar la acción de cada una de las entidades en sus regiones, y que por otra parte todas puedan tener el respaldo de la ABC para actuar frente a distintos tipos de puentes, enlaces, vínculos, joint venture, labs, lo que convenga, ¿no es cierto?, el grupo o el círculo que está en la región, teniendo las posibilidades y oportunidades según su entorno. Si acá de eso se trata. Entonces, nosotros al final deberíamos tener una estructura a través de comité que es facilitadora de esos fenómenos, ¿ya? No como ocurre hoy día, que estamos en una posición un poco enfrascada, demasiado rígida, en la cual la toma de decisiones, si vamos a estar sujetos a un proceso de asamblea de manera constante y continua, claramente no vamos a lograr los objetivos que nos estamos planteando, ¿ya? Porque desde luego el proceso tiene que tener la dinámica yo asumo de comité hoy día, por mis propias experiencias en la asociación gremial que me toca dirigir, interactuando con la federación, nuestro centro, que acoge a 5 gremios, también unido a Cotel, que es una cooperativa, como empresa tecnológica, también integrándome en el proceso de una pyme,
participando como EBC, ¿verdad? En todos estos grupos yo me encuentro con figuras muy similares, que representan desde luego el mismo concepto circular nuevamente, etcétera, etcétera, pero que requiere ciertas disciplinas de grupo para que esto se materialice igual y tenga forma y conducción, que creo que es lo más complejo lograr, la conducción. Muchas gracias, Víctor, por tu aclaración y también tu profundización de tus conceptos. Estamos viendo de que lo que tú dices, Víctor, y con lo que plantea Guillermo con respecto a los comités y a hablar, ¿cómo se llama?, de entidades, entidades con representación dentro de la asociación y fortalecerla, en la cual cada comité o agrupación o fundación o entidad por el bien común que sí debiera tener algún tipo de formalidad para que participe en la asociación y que cada una de ellas se organice y se estructure de acuerdo a sus características y a sus pareceres, de tal forma que lo que aglutine a la asociación, según lo que estoy observando, sea el objetivo, que es el objetivo fundamental, el objetivo del bien común, ¿no? O sea, propiciar los valores y los principios de la EBC, entendiendo de que existen múltiples formas de poder entregar y aportar a un territorio, a una localidad, a una nación. Eh, Bienvenido, Rosa María. Quisiera cosa más que escucharte. Bueno, ¿qué propones o cómo ves tú o cómo te gustaría que fuera una gobernanza de una asociación bien común? Hola a todos, ¿cómo están? Perdón. Estoy con dos máquinas porque no instalé bien la otra, por eso es que estoy doble, disculpen eso. Ya. Porque no escucho con una y no sé el audio con el Ya, micrófono. tienen problemas de audio. Pero estuve escuchando atentamente, Víctor también lo puede escuchar porque llegó un poco tarde a la reunión. Y bueno, también la propuesta de Guillermo y Víctor respecto a la gobernanza. Yo vine con bastante entusiasmo, le digo al grupo, porque creo que darle viabilidad a esto le va a dar forma a poder continuar y sobre todo escalar más cosas que hay detrás y que considero personalmente que le puede dar valor no intrínseco, sino también a las organizaciones que desde ya están haciendo algo con la economía del bien común o tomando muchos de los principios que existen. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo voy a como no cuestionar, pero sí algunos puntos de la presentación que hizo Guillermo. No vengo con una propuesta propia o clara, quizás porque recién me estoy integrando al grupo, tampoco quiero ser impertinente. He visto varios tipos de organizaciones un poco más distribuidas o descentralizadas, por así llamarlas, en las cuales la estructura suele ser más circular o más, digamos, sin tanta jerarquía. Eso es uno de los puntos que sí quisiera resaltar un poco de las propuestas. He visto que funcionan bastante bien, sí, no necesariamente quizá aquí en Chile sea la realidad como bien comenta Julio, entonces soy bastante prudente en no presentar alguna propuesta, pero sí considero que es importante tener la simplicidad que Roberto menciona en algunos aspectos para no hacerla demasiada, que tengan demasiados procesos o demasiadas formas en la cual nos compliquemos o se complique la organización para poder agilizar lo que se quiere conseguir, ¿no? Luego, otra cosa que quería preguntar a Guillermo es, hablan sobre personas jurídicas como miembros de la asociación. No sé si siempre ha funcionado así. ¿Qué pasa con las personas que de alguna forma empiezan a tener, no necesariamente una persona jurídica, pero hay grupos que quisieran o desarrollan cosas o tienen algo que recién se va a constituir? Pueden ser parte
de la organización, de la asociación, o simplemente va a estar basado en una persona jurídica. Y si son personas jurídicas, como en el caso de una entidad que yo, por ejemplo, ya tengo, ¿cuál sería el incentivo de pertenecer o participar o que me llame a mí como alguien que siente que está aportando a la economía del bien común en esa relación de poder ser un miembro activo como asociado dentro del grupo, ¿no? Eso yo creo que va a ser como el impacto, lo más relevante que va a traer a las personas jurídicas para poder ser parte. ¿Le contesto al tiro, Julio? Sí, ya. Sí, por favor, Sí, adelante. mira, a ver, este tema en el fondo, la imaginación nos llevó a un comité, ya un comité donde un voto es una organización. ¿Qué es lo que persigue eso? Ya, por ejemplo, si en Huasco, ya, efectivamente hay una persona, ya, que quiere participar de la asociación, yo creería que tiene que participar del comité, ya, pero ¿cómo incentivamos a que esa persona en Huasco se articule a la comunidad? Entonces, esta es una forma de incentivar a que finalmente los miembros del comité sean organizaciones que tengan un impacto territorial, ¿cierto? Que trascienda el hecho de que sea una persona. En el fondo yo creería que esa es una estructura que podría de alguna manera poner el acento en que esa persona que se va a integrar y que hay que buscar la forma como igual participe del comité. Generalmente los pesos en los comités tienen que ver con la votación, ¿ya? Con el porcentaje de peso en el voto. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona de Huasco vote en el comité a que una organización completa en el territorio de Temuco. ¿Te fijas? Entonces, ahí, ¿cómo incentivamos finalmente la activación de estos núcleos territoriales que trasciendan a la persona, ¿ya? Sin, obviamente, limitar que una persona a lo mejor tiene unas ganas en un territorio, en Parinacota, en Punitaqui, en Petorca, de participar. Pues entonces ahí tenemos que, por eso que está esta figura de cómo ayudamos también a esas personas interesadas en que ellos también en sus territorios creen alguna forma de organizar eso. Y puede ser que ya exista, puede ser que sea una junta de vecinos, puede ser que sea un labs, como dice Víctor. Y esa es un poquito la respuesta que en realidad también surge de una experiencia previa que yo tuve en otro proyecto, ¿cierto? Que se llama La Comuna, y que finalmente decantó en esa organización, ¿ya? Y ha permitido, digamos, crear estas organizaciones territoriales. El segundo punto es que, por eso yo lo planteé que esto fue un bosquejo muy grueso que hicimos, no busca este bosquejo una jerarquización, sino que lo que busca es una mesa horizontal, ¿cierto? Donde quizás esa mesa está por sobre un director, que más que director, en el fondo es una voz oficial frente al público general, ¿ya? Y donde obviamente este comité es el que toma las decisiones fundamentales y define a este representante, este rostro visible, este director, este presidente, pero en el fondo el presidente se debe al comité y no al revés. Entonces, sigue manteniéndose la horizontalidad en el comité, pero los otros artefactos, por decirlo, son instancias ejecutivas, que son los que tienen que hacer la función, como los subcomités, por ejemplo, ideológicos, que un poco atendiendo a lo que decía Roberto, es el que permita crear esta discusión, este diálogo ideológico, instalarlo en los distintos quehaceres internos o externos de la asociación. Y obviamente también un comité encargado de crear estos incentivos. No sé si eso responde un poquito mejor, Rosa, la inquietud que tú me interpelaste. Sí, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Marité. No, pero entiendo que Rosa no había terminado su idea, ¿cierto? ¿Sí? ¿Rosa? ¿Alguna? No, sí, justo. Ah, ¿era solo la pregunta? Ah, ya, dale, dale. Sí. Continuando con el proceso, yo creo que aclaró bastante bien, Guillermo, la observación. Daniela, quisiera saber, Yo ¿aló? creo que Marité quiere hablar. ¿Sí, Marité? Sí, sí. Es Sí, yo que, estaba, disculpe que yo estaba esperando que Rosa, si había terminado, como había hecho una pregunta, no sabía si había terminado de exponer lo que le habían preguntado por eso. Sí, quería solamente, si es posible, llevar un poco el contexto de lo que significa el movimiento a nivel internacional, que creo que acá igual es algo que quizás todavía no se tiene muy claro, quizás la información no baja de la manera que nosotros quisiéramos también.
Para que se forme una asociación, asimismo, como dijo Guillermo, tiene que haber una base. Yo creo que esto lo venimos diciendo ya desde hace hartas reuniones atrás. Es la gente, son las personas, son las comunidades, son los territorios, son las organizaciones, los municipios, son todos ellos que ha presentado acá el compañero en el esquema que trajo. Si no existe eso, lamentablemente yo no veo que exista una asociación así como tal, como se necesita, robusta, intensa, que difunda, que promocione, que incluso tenga recursos económicos para que esto avance. Es por eso mismo que ya hace harto tiempo, y todos ustedes y los que no lo saben, pero pueden ver las actas anteriores de las asambleas que han ocurrido, se ha conformado, ¿cierto?, un mini comité que recibe a las personas nuevas que estén interesadas en esto, por un lado. Aprobado también, como yo sé que Víctor dice que las asambleas son, hay que citar una asamblea y que tenemos ahí ese estatuto que nos dice eso. Sin embargo, creo que en general es la representación de todos los socios y las socias de este movimiento, ¿no? Entonces creo que sí tiene que existir un espacio, no sé si es un comité global, le quieran poner el nombre, pero tiene que haber una instancia en la cual se escuche a todos, a todas las personas y organizaciones que forman esto acá en el país. Entonces, independiente de que va a formarse un grupo núcleo, podríamos decirlo, central, quizás círculo central, creo que sería interesante que pudiéramos quizás recibir algún tipo de presentación relacionada con la sociocracia, que es la forma en la cual las decisiones y la organización de la economía del bien común lleva en otros países y que avanza. Y yo sí creo que somos personas diferentes los chilenos y las chilenas, pero sí creo que tenemos anhelos y tenemos el deseo profundo de que esto cambie, porque como dijo acá uno de los compañeros, está patas para arriba. De hecho, la presentación, creo que fue Roberto que dijo eso, era justamente eso, porque la economía está patas para arriba, es que nosotros tenemos que intentar, ¿cierto?, dar la vuelta, porque en el fondo estamos descentralizados, estamos desequilibrados en el fondo, en ese punto. Y ese punto lamentablemente nos desequilibra en todo, en el bienestar de salud, en la forma en la que nos relacionamos con otras personas, en la forma en la que nos alimentamos, en la forma en la que nos movemos, en todo. Entonces, creo que los puntos que tiene una asociación y las funciones de una asociación están claras dentro del movimiento internacional. Su función principal es apoyar a los capítulos y a sus miembros. En este caso, tenemos una cantidad de miembros muy pequeña. Si pensamos en tener 10 comités o 5 comités, probablemente eso no va, tendríamos que empezar a difundir antes para que sean los comités. La masa que hay hoy día de la asociación no alcanza para tener ni siquiera, yo creo que 3 comités, porque los estatutos hablan de tener un comité ético y una comisión de revisión de cuentas. Y eso hasta el día de hoy aquí los compañeros directivos me pueden decir, pero no ha ocurrido, porque no existe, o sea, ni siquiera estamos cumpliendo los estatutos que supuestamente tenemos y que son los más complejos y que entiendo que son una carga, una molestia, porque ese formato no nos sirve en el fondo en este caso. Y por eso estamos hoy día en estas reuniones. Entonces, creo que lo primero es fortalecer nuevas personas, organizaciones que sean parte del movimiento. O sea, abrir el límite, como alguien dijo acá, es fundamental. Eso puede ser un comité chiquitito, 2 personas, 5 personas que se vayan a hacer ese trabajo. Ayun, en lo particular, mis compañeros hoy día no pudieron estar presentes, tiene uno de sus objetivos justamente es eso, empezar a formalizar y a generar núcleos por los territorios. Y ahí van a empezar a entrar organizaciones. Ustedes no crean que Ayun son 4 personas. Son 4 personas más 3 organizaciones probablemente, y lo mismo el compañero en Valparaíso que dice su corporación tiene tantos y tantas organizaciones que mencionó. Entonces, una vez que tengamos eso, y una vez que escuchemos también lo que todos y todos que están interesados en esto quieran, van a ser los grupos en los cuales hay que trabajar. El grupo de finanzas, que es algo que la Internacional también tiene muy votado, porque recuerden que para recibir financiamiento la ley del bien común dice claramente
que hay que mirar y trazar de dónde viene el dinero, porque si vamos a recibir plata, disculpen que se los diga, de una organización o una corporación que sabemos que recibe ganancias multimillonarias o que realiza traspaso o corrupción, o como queramos decirlo, la verdad que igual ahí estaríamos atentando contra los valores que significa este movimiento, ¿ya? Creo sí fundamental que las organizaciones pequeñas, que sí se acercan mucho más en este caso a lo que significa la economía del bien común, como acá señalaron varias ustedes, y creo que existen muchas más que están dando vuelta, esas sí son necesarias que nosotros las podamos afiliar de alguna manera. La asociación no ha trabajado afiliaciones de organizaciones, ha trabajado afiliaciones de voluntarios y voluntarias, pero no hay afiliación de organización. Entonces, ese sí sería un primer paso para poder decir, tengo 10, 15, 4, a lo mejor hay una por macrozona. Yo creo que hay más de una por macrozona, tenemos compañeros de varias regiones. Y nosotros mismos como personas nos relacionamos con organizaciones que sí se acercan a estos valores. No sé, pues yo les pregunto, ¿qué es lo que consumen ustedes todos los días? ¿Cómo se visten? ¿Qué medio de transporte usan? Esas cosas son las primeras en el fondo que nosotros deberíamos, como miembros, participantes y activos, o no tan activos como hay muchos de los compañeros que he escuchado en lo que ha pasado, es lo primero que tenemos que empezar a mirar. Creo que la parte administrativa que debe tener la asociación y que está escrita es apoyar a los capítulos. Entonces, si un capítulo es el operativo, el capítulo es el que le va a decir a la asociación, ¿sabes qué asociación? Como decía acá Víctor, voy a hacer tengo un proyecto con una municipalidad, tengo un proyecto con una junta de vecinos, tengo una fundación que quiere venir. Se va a necesitar, por ejemplo, ir de viaje, se va a necesitar capacitar, se va a necesitar hacer una charla, este es el presupuesto, esta es la logística. Ahí recién la asociación administrativamente tiene que decir, ok, o tiene que darnos los papeles que nosotros necesitamos cuando necesitamos postular, por ejemplo, alguna capacitación. Si eres miembro de este movimiento, tiene que haber alguien, una secretaría, que te dé un documento que dice, usted es parte de este movimiento. Aquí está su certificado, usted lleva desde el año tanto al año tanto y está bien. Pero las personas también necesitamos los incentivos, y ahí sí yo creo que es una tarea grande, porque hay muchos compañeros acá y compañeras que han estado presentes durante muchos años y se van agotando y se van cansando, porque la energía no es para siempre y la motivación tampoco es para siempre. Entonces, más que el incentivo, quizás es la forma, o quizás la afiliación, o otra palabra que nosotros podamos decir. Entonces, sí comparto el espacio de que la operacionalización del movimiento cambie a una visión circular, en la cual creo que podría ser una de ellas, y que la fuéramos a mirar y la fuéramos a entender aquí. Yo sé que Natalia, por ejemplo, tiene harto conocimiento en eso. Yo sé que hoy día no puede, ¿cómo se llama?, hablar presente, pero tiene conocimiento sobre lo que estoy diciendo. Entonces, quizás escuchar en algún minuto, recibir alguna presentación al respecto de lo que significa eso, porque eso forma el círculo. Hay un círculo central, como dice Víctor, y ese círculo central es la representación de los otros pequeños círculos, que en este caso podrían ser círculos de organización, podrían ser un círculo municipal, si es que tenemos dentro de los territorios ese tipo de organización, una compañía, una universidades, por ejemplo, quizás, pero esos grupos todavía no los tenemos. Ese es el punto. Entonces, la primera cosa es decir, cómo salgo de este espacio, que es la asociación, a integrar, a incluir, a contagiar a los otros y a las otras. Antes de hacer tantos comités. Yo he estado desde hartos años con ustedes, y instancias de organizaciones de grupos de trabajo en primera instancia, a comités o grupos de hubs, de temáticas, y yo creo que no hay ninguno de esos activas. Entonces,
No sé si hoy podemos definir cuáles son los comités o las comisiones, pero sí creo que es importante empezar a moverse, el movimiento se tiene que mover. Y la asociación, como les digo, es un aporte a sus capítulos dentro del movimiento internacional. O sea, si no tenemos capítulos, no sé por qué tenemos asociación. Esa es mi reflexión. Disculpen la honestidad, el análisis, pero creo que es importante que lo miremos. Estoy de acuerdo con el trabajo circular que plantea Víctor. Estoy de acuerdo que la manera de trabajo ni siquiera tiene que recaer en un solo individuo como director, sino que tiene que caer en un grupo directivo. Ni siquiera la palabra directivo hoy día se utilizan otros conceptos dentro de los mercados. Estamos hablando de redarquia, de otras formas de relacionarnos, de conformar redes. Entonces, no sé, creo que un núcleo, circulito, no sé, pero tenemos que salir a buscar los comités no los tenemos nosotros acá adentro, somos muy poquitos. Y si una persona quiera tener mucha energía, y yo sé que hay muchas personas con mucha energía y mucho profesionalismo, van a querer estar en muchos comités, eso también va a provocar que algunos comités hagan la mitad de las cosas que tengan que hacer. Entonces, seamos responsables también y cuidémonos, porque si no nos cuidamos nosotros, yo creo que nadie nos cuida. Entonces, eso. Muchas gracias, Marité, por tu análisis, también por tu franqueza. Es importante, ¿cómo se llama?, para llegar a un consenso de lo que queremos hacer a futuro, tener claridad del presente y tener una mirada generosa del futuro, en el sentido de que de un aprendizaje continuo, de una mejora continua, como dicen también por ahí. Ahora, con respecto a los nombres y a las funciones, más allá de un tema eufemístico, de cambiarle o no un nombre en particular, es el cómo se realizan dichas actividades. ¿Mm? Daniela, me gustaría escucharte. Me gustaría que des tu opinión con respecto al tema de la gobernanza. Bueno, muchas gracias. La verdad es que hoy venía más que nada de oyente, como me estoy recién integrando, encontraba un poco, me sentía parecida a la posición de Rosa, que esperaba que ustedes también dijeran su opinión y luego de eso eh, esperar aportar desde mi visión, que por favor entiendan que estoy muy recién conociendo cómo está funcionando la organización. La verdad es que me parece súper interesante lo que planteaba Guillermo, bueno, en general todos, sobre todo en el punto de los subcomités que podrían ser nombrados de cualquier manera, porque son el punto que quizás no tendrían, quizás podría ser como el punto en común entre todos los que estamos acá, porque quizás los comités específicos con los capítulos o pueden chocar en algunas cosas o hay que ver más en detalle cómo alinearlo. Los subcomités me parecían súper interesantes para darle el impulso y la energía a la organización, sobre todo el que mencionaba de incentivos, ver cómo la organización puede incorporar ciertos incentivos. La verdad que yo trabajo un poco más en esa línea de formulación de proyectos en específico, entonces ya veía un poco quizás cómo podía quizás tener alguna implicancia o aparecer la organización en ciertas cosas como capacitación, etcétera, para ciertos tipos de proyectos. Pero me gustaría también conocer en más detalle cuál es la libertad de la organización para acceder también a ese tipo de financiamiento, que lo podemos ver en otra instancia. Pero sí me quedo con la idea de Guillermo de los subcomités para impulsar la organización, y que quizás no sería necesario que fuesen muchas personas por cada comité, quizás una persona que tenga el rol por ahora sería suficiente, y así ir viendo cómo se puede ir avanzando o cómo va, cuáles son los resultados que se esperan también para cada uno de esos roles. Sería importante también definir no sé, había visto un texto. Definir cuáles son los objetivos de cada uno de esos comités para que también podamos hacer el seguimiento
a ello. Me queda la duda con lo que mencionaban de los comités, de las asociaciones que podrían unirse a la organización y cómo podrían vincularse con los miembros, como mencionaba Rosa o Marité, que ya son socios de la organización, y cómo, qué pasaría con los capítulos, por ejemplo, en esos casos. Los capítulos tendrían que ser como un comité en sí, sería un voto, etcétera. Entonces sería importante aclarar cómo se toma la orgánica de la gente que es socia en sí de la economía del bien común, y quizás verlo aparte, eh, como dos líneas distintas, las afiliaciones de las otras asociaciones, porque me daba la sensación de que la gente que es parte ahora de como socios de la economía del bien común no necesariamente son partes de asociaciones que tienen personalidad jurídica específica, etcétera. Entonces me queda mucha duda de cómo alguien podía querer incorporarse a la organización de la economía del bien común, teniendo esa carga también de que tiene que ser parte de alguna otra organización externa. Entonces quizás podría generar otra barrera incluso para poder acercarse. Entonces esa era mi duda principal, de cómo ir abordando esas dos líneas, que me parece interesante, que podrían trabajar en conjunto, pero tendrían que tener un trabajo distinto, quizás. Ujú. Muchas gracias, Daniela, Ujú. por tu presentación. Bienvenida, Natalia, un gusto. Ya Yo sí estabas, estaba acá, sí, por si acaso. ya estabas conectada con audio. Pero me imagino que has escuchado con atención la discusión y las propuestas que han tenido cada una de las personas que están aquí presentes. Actualmente estoy de facilitador de los procesos que ustedes mismos están realizando. Me gustaría oírte, Natalia. Para mí y creo que para el resto de todas las personas acá, es muy importante tu opinión. Quisiera, por favor, que nos dieras qué crees que puede ser la gobernanza o qué esperas tú de la gobernanza de EBC. O sea, no me atrevo a dar como una opinión, la verdad, porque no, me perdí la reunión anterior, entonces no estoy como un poco fuera de contexto. No sé en qué etapa finalmente ahora se está, entiendo que es como una cosecha de ideas, así que más que a lo mejor una opinión o una sugerencia, sería una reacción lo mío, frente a lo que planteaba Marité y lo que planteaba Guillermo en el fondo. Y creo que ahí hay una búsqueda también, un ímpetu de pasar a lo concreto, en este caso de parte de Guillermo, y entiendo que lo que menciona Daniela también es decir, bueno, ¿cómo podemos ajustar eso? Pero también rescato lo que dice Marité, y no tenemos que olvidarnos de la historia, porque finalmente la historia nos deja demasiados aprendizajes de muchas de estas instancias que se han buscado y de gestionar y de ejecutar, y que por diversas razones, que hoy en día veo que se siguen materializando, siguen estando presentes, no se dieron. Entonces, creo que incluso estas mismas reuniones, estas mismas instancias, si son espacios de conversación y de reflexión, y aquí es una pregunta, en el fondo estoy hablando desde el no saber, pero creo que también van a llegar a un espacio como de agotamiento si es que no, al término de la reunión no se concluye y no se pasa a accionar, porque hay personas que llevamos no sé cuántos años en esto, entonces te queda la sensación en el fondo de decir que hay muchas buenas intenciones, mucho ímpetu, pero finalmente no se coge el guante nunca. Y cuando lo hemos cogido algunos, en el fondo, no se ha logrado como articular de mayor manera por diversas razones. Entonces, creo que lo que dice Marité es algo que he puesto en la mesa desde que estoy en la ABC y la asociación. O sea, existe una asociación que se autodenominó de esa manera sin tener una pertinencia y una representatividad, ni generar el espacio para eso. Y existen capítulos locales con la misma antigüedad que la asociación, y no hemos logrado trabajar tampoco desde esa articulación. Entonces creo que, por ejemplo, para mí una acción concreta sería decir, bueno, si hay 3 capítulos locales, incluida la asociación, activos, o 4,
Fijémonos una actividad, una meta que sea realista, alcanzable y que la podamos medir incluso, y comencemos a vivir ese trabajo desde ahí. Ahí se pueden hacer vívidas las comisiones que le llamaba en este caso Guillermo, o los círculos para la sociocracia, o las colmenas para otro escenario, y podemos empezar a materializar desde acciones bien específicas, conocernos en el trabajo, visualizar otras oportunidades, pero también en el fondo darle movimiento, y que los capítulos locales también tengan esa posibilidad de tener un ganar-ganar al estar participando en la asociación, y por otro lado de poder articular desde los territorios. Y como ya existe una figura jurídica, nosotros hemos postulado re pocas veces a proyectos, la verdad, y las veces que hemos postulado ha sido como acompañando a otros o utilizando el nombre de la ABC y la figura, y desde ahí generando a lo mejor como algún rédito. Entonces siento que posibilidades hay, pero está buena las instancias de reflexión y de conversación, pero creo que necesitamos al final de eso terminar con algún pasito más concreto, que no tiene por qué ser ambicioso, digo. Y desde ahí construir y co-construir esa gobernanza, que creo que más que gobernanza jurídica es más que nada desde el mecanismo de trabajo. Eso podría comentarte, Julio. Muchas gracias. Yo creo que todos han dado su impresión con respecto a ello. Se perdón, Maritel, tienes una locución. Sí, sí, no, pero termina la idea nomás, Julio, la No, por puedo favor. decir. Es que quería concluir para entregar un resumen de cada uno y qué cosas podemos hacer en común ahora. Sí, es que justamente en eso creo que ya en el fondo, para tener también una motivación para seguir a la próxima reunión, la vinculación con el medio, si tomáramos la palabra que venía en el gráfico que nos mostró Guillermo, sería como la primera acción en el fondo, si uno la quisiera, porque una vez que te vinculas con el medio, porque hoy día la EBC Chile, la asociación, como dice la Natalia, se creó sin tener una expansión territorial, ¿cierto? Se creó, en realidad la Asociación Chile parece ser el grupo local de Santiago, y hoy día hay personas, y de antes hay personas en otros lugares también. Entonces quizás la vinculación con el medio es el primer paso que tiene que tener el comité central o los socios para poder avanzar. Respondiendo a lo que decía Daniela de cómo se resguarda la participación de todas las personas, tanto organizaciones y individuos o individuos, ahí tiene que existir el espacio de la asamblea global. No puede no existir dentro de esto la voz de todos. Eso sí es claro. Entonces se los comenté en algún minuto y quisiera que eso sí quedara, porque no me gustaría ser parte de una organización, y lo digo muy sinceramente, que no escucha la voz de todas las personas que quieren participar. O sea, que vamos a empezar a colocarles un sesgo o una barrera de acceso o lo que sea. Como los capítulos locales no están formalizados, no están mostrados, no están visibilizados, entonces ahí, dentro de la vinculación con el medio, o como segundo pasito o paralelismo, no sé, sería que estos capítulos se les dé la posibilidad urgente y rápida de llamarlos a que se convoquen y que estén, que ya tengan su nombre, que aparezcan, que se visualicen, y que las personas que quieran estar interesadas, cuando vienen a su reunión inicial, podríamos decir, de este movimiento en Chile, se les diga: estos son los capítulos donde tú puedes participar. Está Valparaíso, está Los Lagos, y ya están formalizados esos capítulos. Víctor también, que está formando otro capítulo, Ayun, etcétera, están. Y algunos otros que van a salir saliendo. Por ejemplo, aquí, todos nosotros, ¿quién está en un capítulo local? Formalizado, ordenado, o sea, uno, ¿viste? Ya, 1, 2. Y no sé, tenemos como 12 socios, se supone, más o menos, que relativamente activos con esa cosa de la cuota y nada más. Entonces, bueno, eso. Entonces, y de ahí que tengamos esa parte, creo que el otro punto que tiene que estar siempre presente es lo administrativo, como se dice, lo de secretaría, esa cuestión que este país y todos los países
lo tienen claro. Pero creo que vinculación con el medio quizá que pueda ser la primera línea. Entonces, en el dibujo que mostró Guillermo, los puntitos amarillos que nos mostró, eso es lo clave en este minuto. ¿Cuántos puntitos amarillos tenemos? Y si no tenemos puntitos amarillos, ¿cómo vamos a tener una cabeza? Entonces hay que ir a jugar con los puntitos amarillos, ¿o no? Eran amarillos, ¿cierto? Sí, eran amarillos. Julio, Sí, muchas mira, yo- gracias. Perdón, perdón. sí, muchas gracias, Marité, eh, por tu punto de vista. Y quisiera, cosa más, si es posible, resumir. Yo creo que hay un consenso, yo creo que me he dado cuenta que hay un consenso. Yo creo que la asociación debe abrirse. La asociación debe, cosa más, tener una representación de los distintos comités, de las distintas agrupaciones, de las distintas corporaciones, instituciones que están por el bien común, sin un sesgo en cuanto a cómo se conforman o cómo se estructuran, ¿ah? Acogiéndolos de alguna forma, que podemos ser estatutariamente, que permita como que ellos se sientan partícipes de un proceso que es global, que es un proceso de bien común a nivel nacional e internacional, en la cual la asociación lo que hace es recibir esos saberes y pareceres de tal forma de que puedan participar y hacer sinergia entre las distintas entidades, en su especialidad, en sus capacidades y en sus intereses. ¿M? Eh, Aquí veo, como se llama, que no veo mayor diferencia con respecto a las visiones que tienen cada uno, salvo algunos aspectos con respecto al cómo. La apertura debe ser. Actualmente, EBC es una, se lo voy a leer exactamente, es una corporación, cerrarse, no, un momento, lo voy a estar leyendo de mismo, entidades. Un momento, cambia de giro economía, aquí lo estoy leyendo. Actualmente es una, eh, su glosa descriptiva en impuesto interno dice servicios de corporaciones, actividades de asesoramiento empresarial, de la cual tiene dos actividades. Una actividad de asociación profesional, es decir, somos una asociación de profesionales y tenemos otro giro que se llama actividad de consultoría y gestión. Es decir, no somos una, una institución sin fines de lucro, somos una institución con fines de lucro que debe ser modificada para hacerla más eh, que permita, por ejemplo, el acceso a lo que es las donaciones y para que pueda participar también en lo que son proyectos que puedan ser plausibles para apoyar a las distintas socios, tanto personas naturales como personas jurídicas, que quisieran participar activamente en ella. Y no sé qué les parece a ustedes con respecto a los puntos que están en común. Dijimos perdón, Yo, hay algo que no agregué, perdón, algo que no agregué fue que en la conformación de cosas más de la dirección o las directrices o la red de cosas más de comunicación que da la gobernanza debe ser de carácter circular, más bien horizontal, en donde cada uno de los participantes tengan una representación igual, similar o equivalente, o como quiera decirse, que permita de que todos se sientan que son parte integral y fundamental del quehacer. Eh, Entendiendo o sea, que necesariamente en algunos temas tiene que haber una especialización en un área que permitan servir de apoyo, por ejemplo, en el área legal, en el área administrativa, en el área, no sé, en el área tributaria, en el área de finanzas, no sé,
por decir un tema puntual. Por lo tanto, lo que plantea Guillermo, que bastante estructurado, con lo que plantea Víctor, con respecto a los comités, con lo que plantea Marité, con respecto ¿cómo se llama? A cómo debería, y el valor de la asamblea, lo que plantea Roberto con respecto ¿cómo se llama? Este tema, y así Natalie y Rosa con respecto, y Daniela con respecto a las observaciones que presentaban y el interés. Yo creo que puede confluir en ello. Víctor, por favor. Bueno, en síntesis, yo creo que el siguiente hito o la siguiente reunión deberíamos definirla ahora y el objetivo debería ser definir ese ecosistema, ¿ya? Definir quiénes son los actores hoy día, quiénes somos y el contexto, o sea, todo lo que hemos hablado en este minuto, ordenar un poco en dónde estamos y cuál es la extensión que tenemos que darle ahora. Me explico un poco, pero entendiendo cuál es la orgánica que hoy día nos tiene aquí. Desde luego aquí, si seguimos la filosofía, estamos representando a grupos atrás que están ejecutando trabajos que promocionan el bien común. Entonces, en definitiva, deberíamos ahora, en este comité, tener claridad qué significa eso, ¿ya? Y cuánto se extiende en este minuto. Y sobre eso, dar el paso siguiente. Entonces, creo que la siguiente reunión debería ser para llegar todos con algunos apuntes, de acuerdo a lo que cada uno de nuestros ecosistemas lo conforman, y sobre eso armar en el muro, ¿no es cierto?, en estos servicios abiertos, un esquema que nos permita entender a todos dónde estamos, cuál es nuestra identidad en el fondo en términos de diálogo y comunicaciones, y a partir de eso ir dando o armando el frame. ¿Le hace sentido? Absolutamente. Yo creo que, como se había planteado, ya todos presentamos todos presentaron las ideas o conceptos. Buenamente he encontrado de que hay, eh, con respecto a lo que se quiere, apertura, horizontalidad, participación, darle fuerza, ¿cómo se llama? A la asociación, dar una suerte de una mejora de los procesos de decisión y trabajar, y trabajar. ¿Ah? Y yo creo que ahora hay que conversarlo con los pares, Para el, con la mar, almohada, para el próximo y jueves 24, ¿a todos les haría sentido? ¿En el mismo horario? Tengo una sí, pregunta, Víctor. Sí, Tengo una pregunta. Entiendo de la última parte que señalaste que deberíamos traer un poco para poder reconocer y reconocernos en el fondo de dónde estamos parados cada uno, ¿cierto? En qué grupo estamos participando y todo, creo que eso es fundamental. Entonces, no sé si entendí bien eso, que sería una tarea en el fondo, sí. traer 3 líneas, no sé, algo Una muy foto, conciso, claro. porque es una foto ya, cualquier cosa una imagen que te represente. Recuerden también que hay un tema de identidad trabajado, disculpen que lo diga, pero por ahí creo que también es importante que se compartan, por ejemplo, los estatutos para todos los compañeros y compañeras que no los conocen, porque Ya. aquí Julio lo estaba diciendo, pero no todos lo tienen, entonces quizás se puede acceder, si es posible, para que lo puedan compartir, Lo subo al grupo. que tengan los estatutos. sí, Claro, eso para que lo puedan, cuando manden la convocatoria, yo estoy hablando cosas bien prácticas ahora, disculpen, pero para así la mente también Sí, se encuadra y podemos avanzar. Entonces, enviar eso sería importante. El diagrama que nos presentó Guillermo ya nos da una base. Hay un diagrama que presentó Janet en una reunión anterior también, que se puede subir, seguramente está en el video, creo que no fue de la anterior, fue de la sub anterior, no sé cómo se dice lo que está antes del antes, lo pre anterior. Y eso sería bueno también para tener esos esquemas. Y si alguien quiere trabajar un esquema o algo antes de la reunión, por ejemplo, podríamos hacer un grupo más chico, 2, 3, o hacer
varios chicos y traer ya una propuesta de 2 o 3 personas, o cada uno de nuevo va a traer un dibujo distinto, no sé, ahí como para... Creo que cuando los seres humanos dibujamos, como que nuestro corazón y nuestra mente tienen una coherencia, entonces por eso dije dibujo, pero puede ser de la forma que cada uno se quiera expresar, pero no sé, por ejemplo, si hay alguien que quiera hacer algún trabajo directo, me ofrezco a traer ya un esquema claro, incluyendo lo que estábamos diciendo hoy día, pero sería importante compartir lo que hay. Muy bien, Bien. muy bien. Víctor. A mí me hace sentido. Y sí, concuerdo con lo que comenta Marité, creo que nos va a dar, no va a dar orgánica sin lugar a dudas. Yo no acabo de dejar por el grupo ya de WhatsApp de Convención por EBC los estatutos y un documento que se llama Gobernanza EBC, que es una referencia que se utiliza usualmente, que pueden ser tal vez los elementos más orgánicos y oficiales que existen, ¿ya? De referencia también, como para ir complementando el diálogo y el avance que Víctor, tenemos que ir dando. ¿Sí? sí, pero yo decía Pero que esto es muy fuera más inclusivo, perdón, Daniela y Julio, pero que en el fondo en esos grupos de chat no están todas las personas. No. Entonces, en la convocatoria que se haga para la próxima, o cuando se envíe esto, que vayan los documentos, los estatutos, los diagramas que están Sí. ya borradores, el otro documento que tú mandaste de términos de referencia, e incluir los términos de referencia internacional que están. Si no los tienes, igual te lo puedo enviar, pues, si es que tú vas a hacer la convocatoria y que tengan todos Ya. juntos. Sí, hay que entender, perdón, Daniela quiere hablar. Sí, Daniela. solamente quería agregar un punto con respecto a lo que está mencionando, que sería importante indicar en el correo. Desde la reunión anterior de la asamblea quedé con la sensación de que se convocaba a la gente para conversar solamente de la orgánica. Entonces, y como orgánica en sí, como si fuese algo quizás más legal, entonces creo que sería importante hacer un llamado mucho más específico a las personas que son parte de los capítulos, porque si no creo que puede que vean el correo en el sentido o la urgencia que se está comentando ahora. Sí, me gusta tu concepción. Yo creo que voy a pedir ayuda. O sea, yo para convocatoria no es mi especialidad, no soy muy bueno para ello. Marité, tú manejas muy bien el tema de la sensibilidad y el tema, el concepto de capítulo y cómo podemos nosotros llamar. ¿Me puedes ayudar con eso? Va a ser una suerte de de un texto que permita hacer una mayor convocatoria para la próxima reunión. Sí, pues, pero Julio, ¿cuáles son los capítulos? Hay No, en general, lo hay que que quieran saber conformar cuáles son. capítulos. ¿Mm? No, mira, yo Pero los que propongo, quieran conformar capítulo Sí, es abierto en el fondo. Sí, sí. sí, sí, eso se puede hacer en un, en un correo, hay varios prototipos y sí. nos podemos tomar algo. Pero sí, yo creo que lo que el foco del hito, ¿no es cierto?, es llegar a una tarea única en la siguiente reunión, que debería ser conformar este marco visual y diálogo para que todos empecemos a estar en la misma hoja, por ejemplo. Natalia. Sí. Sí, Natalia. Sí, es que ya me tengo que retirar, tengo que ir a hacer dormir a los niños, pero Oye, al escuchar me queda como la sensación y por ahí es como hasta analizarlo como si fuera una empresa, no porque, no por el afán, sino más bien como desde la estrategia. Cuando pensamos en convocar, bueno, ¿a quién quiero convocar? ¿Pero para qué? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero convocar y atraer a los socios antiguos y los pocos que quedan a lo mejor que están activos, ese perfil de socio en el fondo, que yo no lo he analizado, pero siendo como bastante concreta y en esta de las últimas reuniones, veo que están buscando ser convocados y llamados para que se les pida algo súper específico.
no sé, hoy día vamos a trabajar sobre propósito, hoy día queremos redactar una carta para tener contenido para las redes sociales que están inactivas hasta tal fecha. O sea, es un público que ya tiene una historia, que tiene un contenido, que sabe de la ABC, y que hoy en día, si sigue ahí, hay de los 12 a lo mejor, están con disposición, pero no a lo mejor para hacerse cargo ni crear nada, pero sí para levantar iniciativas o acciones como muy específicas. Por ejemplo, en Gerardo, necesitamos que te grabes un video hablando de uno de los valores, qué sé yo. Y otro aspecto es esta convocación o llamado abierto a atraer a nuevas voces, nuevas caras, nuevas personas que estén inspiradas en armar sus propios capítulos, si es que esa fuera una necesidad, o como decía Marité, pensando un poco en esta vinculación con el medio. Entonces, para aterrizar como la idea, tal vez de todos estos puntos que salieron hoy día, definir 2 para que la convocatoria vaya dirigida y el contenido también vaya dirigido de manera específica. Y de esa manera, entonces, la próxima reunión pueda tener una estructura de agenda que permita terminar con acciones irresponsables y plazos concretos como de ejecución. Así lo veo, cuando pensamos en los capítulos locales, de la misma manera, si está Jun, si está Valparaíso, yo cuando escuché a Guillermo también lo veo con una propuesta y una iniciativa bien concreta y asociada al funcionamiento y al mecanismo de trabajo para esta gobernanza. Entonces, eso, por ejemplo, puede implicar un círculo de trabajo súper específico y que permita generar una propuesta, depurarla, venir a asambleas como esta mini para consentir y trabajar desde ahí. Y ya empiezas a dinamizar las voluntades que existen y las destinaciones de tiempo. Solo eso. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Sí, una pregunta que me quedó a partir de lo que planteaste, Julio, y que lo he tenido desde un principio de la formación de la BBC, es sobre el fin de lucro, como un elemento constitutivo de los principios. Eso, a esta altura de la historia de la BBC en Chile, ¿qué piensan? ¿Nos jugará en contra o a favor? Yo siempre he visto este espacio más bien como una instancia que facilite la acción de otras eventuales orgánicas con fines de lucro, pero no a la EBC como con fin de lucro. Entonces es una pregunta que me queda, puede ser un poco básica, pero me surge. Yo podría responder eso en la siguiente definición. El concepto lucro no implica que no exista ganancia de dinero, ¿ya? O que no exista renta y beneficio, ¿ya? Lo único que yo digo cuando implica que no soy de lucro es que la plata no me la voy a llevar por la casa, sino que la voy a reinvertir en capacidades para el desarrollo de los fines sociales o de investigación o de joint venture o lo que yo defina, ¿ya? No, el concepto lucro no se debe entender como no ganar plata. De hecho, en Chile, así, la misma oferta que hablaba que le envía Colbuna a la EBC, en Chile la legislación promueve el uso de las fundaciones que dicen sin fines de lucro para precisamente no solo lavar dinero, sino que poder sacar una cantidad de liquidez importante. Por algo es un negocio para todos los bancos tener una fundación y además una corporación, ¿ya? No es novedad eso, y podríamos hasta la misma Teletón y podríamos entrar en un diálogo extenso de lo que en Chile se debería entender legalmente, ¿no es cierto?, con lucro o no lucro. Lo que yo creo que es posible, ¿no es cierto?, es que efectivamente nosotros podemos desplegar capacidades a nivel de labs que son capaces de demostrar en el ejercicio del desarrollo de valor para la sociedad, la creación de capacidad económica para la sustentabilidad de esas tareas y de esos objetivos, pero en esa simbiosis, así está planteada la EBC, ¿te fijas? No sé si eso...
Ah, Perdón, no, perdón. sí, no sé si eso responde del todo tu pregunta, pero en el fondo enmarca un poco el espíritu con el que queremos diferenciar la EBC Chile, porque si no, si fuera por agarrar plata de todas las ofertas o las posibilidades que salen, ¿no es cierto? Estaríamos como muchas fundaciones o asociaciones. Y claramente no tendríamos problemas, tal vez estaríamos en el mismo nivel que que las empresas B, ¿te fijas? Pero nuestro camino ha sido distinto, ha sido en esa premisa. Y en esa premisa, usualmente, los manejadores de liquidez no les interesa una relación, porque no hay recompensa. Se pierde el incentivo. Y ahí quedamos en loop. Y ese es nuestro eterno problema como ABC, que es lo que acaba un poco de representar bien Guillermo. ¿Te fijas? Nosotros, si no tenemos una estructura de incentivos, principalmente para empresas jurídicas, porque la empresa jurídica, sea representada con fines privados o asociativos, cooperativas, lo que sea, ¿no es cierto? Efectivamente es un instrumento de representación y que el voto de ese instrumento pesa muy distinto al de una persona. ¿Te fijas? Y eso orgánicamente debe ser así, pero ¿cómo logramos materializarlo? Es el fin. Dale nomás, Julio. Muchas gracias en honor al tiempo Sí. y también de dar término a la reunión. Debo agradecer a cada una de las personas que están aquí presentes. Tenemos tareas por hacer. Ruego que las personas que requieran información, quieran profundizar en algunos conceptos de gobernanza o algún aplicativo que permita, cosa más, entender y comprender de mejor forma de hacer la presentación de la idea o concepto que quiera verter para la próxima reunión, que se acerque y que nos llame. Hay mucha información que está disponible que no, lamentablemente no es de libre disposición, que nosotros podemos entregar a ustedes. Así que no duden en preguntar y consultar. ¿A qué me refiero a libre disposición? Me refiero a que hay que tener un, un acceso especial para poder obtener esa información. Pero mi compromiso de las personas que están aquí presentes, Víctor, y yo al menos, y la otra, quizás algunas otras personas que están acá a ver, sí, le podemos entregar a ustedes. Con respecto a lo tuyo, Roberto, y lo que dice Víctor, hay que conversarlo, hay que analizarlo. Hay un tema de interés, pero en este momento estamos en el tema de la gobernanza y con respecto a la razón social de la institución que nosotros, que la asociación, se le puede cambiar inclusive el nombre y el giro correspondiente, así que no, eso se puede conversar, así que no hay problema con ello. ¿Mm? Eso, mis estimados. Debo agradecer. ¿Alguna otra palabra final de alguien que quiera indicar? No, estamos, yo creo. ¿No? Voy a dejar de grabar. Un Sí, gusto, gracias a todos. sí, gracias, Víctor. Gracias, Guillermo. Sí, gracias, Muchas Roberto. gracias, Víctor, Julio, Roberto, Gracias. Daniela. Sí, Muchas Daniela, un gracias. gusto. Chao, chao. Nos vemos. Chao, que Víctor, estén muy bien. Víctor,